Le invito a abrir la palabra de Dios en el libro de San Marcos. Vamos a leer en el libro de San Marcos, desde el versículo 35, capítulo 4, verso 35 al 41. San Marcos, capítulo 4, desde el versículo 35 al 41, que nos dice así la palabra del Señor. Y les dijo aquel día, cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco. Y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Hasta aquí esta lectura. Y este pasaje que hemos leído, siempre lo aclaramos, particularmente para los que tal vez por primera vez lo escuchan o me escuchan. No es una parábola, tampoco es un relato de carácter figurativo que el Señor hiciera, un hecho real, concreto, vivido por el Señor Jesús, por sus discípulos, en medio de una tarea incesante de hablar del Evangelio y de la doctrina de salvación, y incansable, una tarea realmente para el Señor, como siempre se dice, siervo incansable, pregonador del Evangelio, que esta mañana escuchábamos, que decía todo lo que el Padre le decía, él lo anunciaba a la gente y luego a sus discípulos más particularmente les hablaba. Es interesante porque desde este libro particularmente, ya desde el principio, en el capítulo 1, hablando él en las sinagogas y cómo enseñaba particularmente el Señor, se admiraban, dice en el capítulo 1, verso 22, de su doctrina, porque les enseñaba de una manera muy especial, como quien tiene potestad, poder sobre las palabras que decía y un poder basado en la experiencia personal de vivir esa palabra y de poder anunciarla, y no como los escribas, que hablaban, decían verdad, y el Señor no se lo negaba, pues decía: haced todo lo que os dijeren, mas no hagáis conforme ellos hacen. Esto nos habla a nosotros de la importancia que tiene la sana doctrina, no solamente para poder anunciarla con claridad, porque a veces podemos hablar una sana doctrina clara, concreta, bien,
pero tendría que tener esa potestad basada y que la da el hecho espiritual de que uno está, por lo menos en nuestro caso, lejos de la experiencia del Señor Jesús, procurando vivir la doctrina que predicamos. El Señor admiraba a las personas porque tenía potestad. No había lugar a duda. Y eso es una impresión espiritual. Hay cosas que se transmiten a nivel espiritual, no solamente con palabras. Las palabras son importantes, pero más allá de las palabras, bien lo dice la Escritura, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud, en la virtud del Espíritu de Dios. Y las doctrinas y la palabra del Señor tenían esa virtud, de toda potestad. Vuelvo a repetir, no porque solamente era Dios y hombre, sino porque en su calidad de hombre aprendió con mucho sufrimiento y con lágrimas a vivir experimentalmente la doctrina que Él les enseñaba desde su niñez. Desde su más temprana niñez, el Señor Jesús fue viviendo toda esa doctrina que después transmitiría a las personas. Luego hay otra referencia que hace en estos capítulos que estamos, en este capítulo 4, en el versículo 2, no vamos a hacer referencia a lo que enseñaba en cuanto a la parábola, pero sí un detalle muy importante, porque dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía, miren ustedes, en su doctrina, eso quiero recalcar. El Señor tenía no una doctrina diversa, pero era suya, porque era la que tenía potestad, la que tenía la virtud de poder hablarla y de que la gente se admirara de ella. Pero hay un detalle más importante todavía, que esto nos tiene que hacer pensar a cada uno de nosotros de esa palabra que escuchamos, si es que la tomamos de parte del Señor, aún a través de los distintos siervos que nos hablan, o cometemos el triste error de seleccionar qué orador me gusta más, cuál es mi preferido, a este le entiendo más, a este le entiendo menos, este no me gusta, aquel sí. Y fíjense la doctrina de Cristo, y no lo van a ver por supuesto, pero yo lo tengo trazado esta Biblia hace muchos años, y tengo desde este versículo, cruza toda una línea hasta la otra página. Y vuelve a hablar, para que me quede para mi recuerdo y mi pensamiento, en el versículo 33. En el 2 dice eso y les decía en su doctrina. Y en el 33 dice, y con muchas tales parábolas les hablaba la palabra, y ahora algo distinto, conforme a lo que podían oír. Y esto nos tiene que hacer a nosotros pensar que evidentemente, aunque el Señor tiene virtud y nos podemos admirar de su doctrina, interesante preguntarnos lo que dice acá, conforme a lo que podían oír. Y la pregunta sería esta, ¿nosotros podemos oír todo lo que el Señor nos quiere decir conforme a su doctrina que tiene virtud? Porque ya no es solamente oír, como podemos llegar a razonarlo desde el punto mental y decir, ¿cómo que no? Somos todos inteligentes, todos podemos escuchar.
la palabra de Dios. Pero no es solamente lo que dice textualmente, sino aquello que subyace en lo que dice. Y voy a tomar una experiencia que no es mía, lo voy a decir, fue de mi esposa, pero me hizo acordar esto, porque dice acá que hablándoles después en forma particular, y por eso le decía, a la gente le hablaba todo, pero a los discípulos les hablaba distinto. Y en el 35 dice, y les dijo aquel día cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. ¿Qué quiere decir esto? Pasemos de la otra parte. De una orilla a otra orilla. De una orilla a otra. Eso es lo más elemental. Si no entendemos esto, para aquel que el Señor le tiene que decir algo y que está dispuesto a oír, ¿qué puede significar esto también? Pasemos a la otra parte. Pasemos al capítulo siguiente. Vamos al capítulo siguiente. ¿Qué significa pasar al capítulo siguiente? Vamos, piensen. ¿Dar vuelta a la hoja? Comentar la dificultad, quizá. Pasar a la práctica de algo. Pasemos a la otra parte. Mi señora bien podría dar testimonio de esto, digo, ¿no? Pero lo voy a dejar para no incomodarla. Ella hizo un texto y todo, cuando tuvo el conocimiento de la experiencia que tendría que pasar. Tomó la voz del Señor. Pasemos a la otra parte. Bueno, ¿hasta aquí llegamos? Bueno, vamos a avanzar un poco más en la experiencia del conocimiento de nuestro Señor. Pasamos, por eso digo, todos podemos oír la voz de Dios en lo que nos habla. Alguno dirá, la verdad a mí no me dice nada este versículo. ¿Cuántas veces una palabra, un versículo, una expresión nos da la respuesta de la necesidad que tenemos, de lo que le estamos pidiendo al Señor? Y más aún todavía, cuando clamamos a Él y el Señor nos dice, bueno, demos un paso más. Hay un corito que dice, tomados de la mano con Él. Pero eso lo tengo que entender. Eso lo tengo que entender. Y no de todos es el entender. Esta es la realidad. Recuerdo bien de una joven que daba clases de la escuela dominical que tenía que hablar de la experiencia de Josué y de sus victorias. No recuerdo bien qué texto, pero si yo lo puedo explicar, pero la verdad no entiendo qué aplicación se le puede dar espiritual. Terrible. Alguien que está enseñando a los niños y no sepa qué aplicación espiritual darle una palabra. Y ahora apliquémosla a nuestra propia vida. Porque luego se refiere a eso. Les invita a los discípulos a pasar con Él a otra parte. A la otra parte. Lo llano, lo horizontal, lo lógico, lo común es pasar del otro lado del lago. En este caso, ellos tendrían que vivir una experiencia espiritual con el Señor que los llevaría a crecer un poco más en el conocimiento de aquel que sería su Señor y su Salvador. Y despachando a la multitud, le tomaron como estaba, así, cansado del día de trabajo,
porque predicaba ni bien temprano en la mañana y durante todo el día, y hablaba según su doctrina, y hablaba conforme a la doctrina que admiraba, y sanaba. Todo un trabajo del Señor. Y le toman así y le suben a ese barco. Y vamos a la otra parte conforme lo pidió el Señor. Pero acontece algo que, si bien es un hecho real en la vida del Señor y en la de sus discípulos, hay encerrado en esta palabra enseñanzas espirituales muy claras para todos los hijos de Dios. No hay uno que no pueda sentirse representado en este barquito. Porque acá dice barco, pero iban rodeados por otros barquitos, dice. No eran grandes los barcos de pesca del lago de Genesaret. Eran pequeñas barcas o barquitos. Y dice que luego que iban por el medio, se levantó una grande tempestad de viento. Es un detalle interesante. Se levantó el viento. Este viento es común, que desciende de los costados, porque el lago de Genesaret está rodeado de montes y hay un viento muy conocido en ese lugar que sopla de repente. Y cuando está ese viento prefieren no entrar en el lago, porque si bien no tiene mucha profundidad, y lo que sucede es que en los lagos donde la profundidad no es grande y el viento es fuerte, levanta grandes olas. Y los barquitos que no están preparados para eso, se suelen dar vuelta a campana, como quien dice. Esto, como un detalle nada más, lo digo, se usa mucho en los lagos de la provincia de Buenos Aires, cuya profundidad no es mucha, pero cuando hay fuertes vientos no entran los botes, porque la tempestad o el viento levanta grandes olas y da vuelta a los barcos de los pescadores que van a una pesca deportiva. Pero acá hay algo interesante, porque nada que ocurría en la vida del Señor Jesús era casual, fortuito o añadido, o era consecuencia de la naturaleza, o tal cosa tenía que suceder porque, es parte de la naturaleza. No. Todo lo que le pasaba al Señor Jesucristo estaba absolutamente administrado por el Padre Celestial y siempre llevaba profundos y grandes propósitos en la vida del Señor primeramente y luego en aquellos que le iban conociendo. Porque a medida que pasaban los días y los años con el Señor, tendrían que ir siendo educados, enseñados, edificados en la doctrina, porque después estos apóstoles que le acompañaban habrían de ser parte del fundamento de la iglesia, junto con los profetas y los apóstoles, y sobre la base de Cristo Jesús. Todo lo que ellos pasaban acá, aunque ellos no se daban cuenta de esto, y Juan lo dice, porque todavía no les había amanecido, dice, en alguna parte. O todavía no se daban cuenta, pero todo lo que pasaban quedaría en ellos para el resto de sus vidas. Y este acontecimiento también. El primer hecho es que se levanta un viento. Yo nunca lo había visto así. Que son dos cosas que ocurren. Y segundo, que ese viento echaba olas en el barco. Parece un hecho, uno, que tiene que ser consecuencia de lo segundo. Pero volvemos a repetir.
dos elementos que se juntaron para obrar algo que iba en contra del Señor. Y hay hechos aún dentro de la naturaleza que son significativos. Ustedes recuerdan cuando el Señor entraba, no recuerdo a qué ciudad, creo que a Jerusalén entraba, creo, por ahí me equivoco. Pero vio una higuera y se acercó a buscar higos de ella. Y no halló, solamente hojas. ¿Y qué hizo el Señor? Le respondió. La reprende y le responde. Nunca más, algo así le dice, coma fruto de ti. Le responde. ¿Cómo puede ser que le responda a una planta? Entre las tentaciones del Señor Jesús se la menciona como que también hubo una tentación diabólica contra el Señor Jesucristo, que maldice a la planta y luego dice la enseñanza. Si tuvierais fe, diríais a este monte, quítate de acá y échate al medio de la mar, y el monte lo haría. Pero le responde. Y acá en esta situación se levanta el viento y empieza a tirar olas, que lo aclara la Escritura, y echaba las olas en el barco. Y vuelvo a repetir, no hay Escritura que sea en vano. No es una descripción para darle poesía o hermosura. Es algo que está enseñando de lo que sucede desde el punto de vista humano también, en cada uno de nosotros y en nuestras vidas, como aquellas barquillas que vamos cruzando por el océano de este mundo. ¿Cuántas veces en la vida de los hijos de Dios se levantan vientos repentinos, que son figura clara de las pruebas o de los ataques del enemigo? Y para que tengamos una idea, yo leía y releía y repasaba en Nehemías capítulo 4. Es muy lindo después léanlo, no tenemos tiempo ahora de hacerlo. Pero donde habla, ¿cómo se llamaban los tres enemigos? Sanballat, Gesem y Tobías. Más los árabes, que en el capítulo 4 conspiraron, levantaron a sus enemigos y hablaron cada cosa y echaban sobre el pueblo de Israel todo su ataque figurado en esto. Venía a mi corazón y a mi mente cuando Judas, apóstol, hablando de hombres impíos, apóstatas, que niegan la palabra de Dios, dice: fieras ondas de la mar que espuman sus propias abominaciones. Ataques, luchas, problemas, dificultades que hinchen la vida de los creyentes. Recién hablábamos de algunos casos de hermanos que están pasando por distintas tribulaciones, por distintos ataques. En este caso hablábamos de los que particularmente por enfermedades, pero pensaba que también nos llegan noticias de otros carácter, de otras situaciones difíciles, de hermanos que están pasando por problemas, por dificultades, por pruebas.
Y seguramente entre nosotros también hay quienes tienen problemas con personas. Yo no sé quiénes, pero con dificultades, con luchas, con acosos, con problemas. Y a veces se juntan una cosa y la otra. Como decimos vulgarmente, o se dice, sobre llovido, mojado. Encima que tengo este problema, se me suma este otro. O aquellos otros problemas. Por momentos hay vidas que parece que fueran tremendamente atribuladas. Alguno dirá, yo no tengo ningún problema. Bueno, dé gracias a Dios. Y ore, porque en algún momento ya les van a llegar. Seguramente no es el tiempo. Pero hay otros que sí. Lo cierto es que el Señor estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Esto me llamó la atención porque en Isaías 40, versículo 28, habla de que tenemos un Dios que no se fatiga con cansancio, que no duerme. Pero acá el Señor dormía. Después léanlo, Isaías 40, 28. Esto nos habla de la naturaleza frágil del Señor Jesucristo. Era fuerte, muy fuerte, pero también era frágil. Y se cansaba, se agobiaba, se angustiaba, tenía sed. Y en este caso, cuando subió al barco, se fue a la popa, o sea, la parte trasera del barquito, que allí normalmente se usa un cabezal. Algunos lo saben, tal vez para que no lo saben lo explico. Es una especie de almohadón cuadrado que lo utiliza aquel que maneja el timón o que ha de arrojar el ancla. Pero encontró ese lugar donde reclinar su cabeza. Y ahí se quedó profundamente dormido. Uno debe aplicar para él la palabra que dice: en paz me acostaré. Y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Era la confianza del Señor, que no lo perturbaba el movimiento del barco. No lo perturbaba. En un momento pensé, pero ¿no lo salpicarían las olas? ¿Quién no se despierta si de repente está durmiendo y le echan agua? Yo creo que todos nosotros. El Señor dormía, descansaba, al punto tal que tienen que decirle los discípulos, y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas veces nuestras oraciones, en medio de tal cuadro: Señor, me estoy muriendo, ayúdame? Porque es tal la carga que mi alma ya no puede más. Es tal la situación en mi hogar, con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, en mi trabajo. No doy más. Socórreme, Señor. ¿No ves que me estoy muriendo? ¿Cuántas veces podemos llegar a sentir que nos morimos? O tengo ganas de morir. ¿Le pasaba a los profetas? ¿O no? Podríamos enumerar a cuántos profetas era tal el agobio que tenían que preferían, ya está, ni hablar de Jonás, por ejemplo, ¿no? Ni hablar de Jonás. Señor, ¿no tienes cuidado?
A veces oramos y parece que el Señor estuviera dormido. Está en nuestras vidas. Tenemos la confianza de que está en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Pero es tal el embate del enemigo, son tales las furias de esas olas que espuman sus propias abominaciones, que me agobian, me entristecen de tal manera, me apagan, me abaten. No hay fuerzas para seguir. Aunque seguimos en otras cosas. Esto es una lucha interna, ¿eh? Yo les voy a ser sincero, no pienso en ustedes, pienso en mí. Seguro que a ustedes no les pasa esto. Sorprendidos todo, bueno, me pasa a mí, a ustedes no. O sí. Algunos miran al costado. Cuando miran al costado y a la izquierda, ¿qué quiere decir? A ver qué dice el otro. Hacer así. Está. Somos todos bollos de una misma masa. Todos bollos de una misma masa. Algunos más, otros menos. Pero todos clamamos, Señor, ¿no tienes cuidado de mí que perezco? ¿No tienes cuidado de mí que se está hinchando mi barca? No dice que se hundió la barca, ¿eh? Se henchía, se llenaba. Cada ola que venía pasaba por arriba de los costados de las barquitas y se llenaba de agua. Seguramente alguno estaría tratando de vaciarla mientras tanto. Pero era más. Y de pronto se acordaron que estaba el Señor. Y clama. Bien dice la palabra. Clama a mí y te responderé. Clamaron en su angustia a Él. Y Él los liberó. Y se despierta el Señor ante el clamor y el pedido de los discípulos. Se levanta y hace dos cosas. La primera, increpa al viento. Increpar quiere decir retar, reñir. Algunos hasta dicen insultar. El Señor no insultaba. Pero retó al viento. Quiere decir que vio en el viento algo más. Por eso les decía, lo de la higuera. Vio algo más que un simple viento. Vio algo más. Oculto a los ojos de los discípulos, que podían ver solamente la fortaleza del viento. Lo que le pasó a Pedro cuando caminó sobre la mar, viendo las olas. Y el viento comenzó a hundirse. En este caso el Señor ve algo más e increpa, reta al viento. Y vuelvo a repetir porque la Biblia hace distinción de estas dos cosas. E inmediatamente pronuncia algo más, que ahora sí lo detalla. No dice cómo increpó al viento. Porque después habla y dice y dijo, ¿a quién? ¿Al viento? A la mar. ¿Qué le dice? Fuerte, ¿eh? Calla, enmudece. Hay un versículo en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que dice, oíd la voz de la vara, ¿y a quién? ¿A quién la establece? La vara tiene una voz. Para todos los de nuestra edad o mayores,
sabemos, ¿no? Porque hemos sido corregidos de una manera distinta por nuestros padres. Cuando veíamos un cinto grueso que salía a flote, ya sabíamos la voz de ese cinto. Yo la amo mucho a mi tía Dora, ya está con el Señor. Pero cuando yo veía que sacaba, no sé si se acuerdan las hermanas mayores, las máquinas de coser que tenían esa cuerdita de cuero redondita. Cuando sacaba eso, yo ya sabía la voz de esa correíta de cuero. Hoy, esta mañana, no recuerdo con quién hablaba, con Agustín hablaba, de las ovejas, que conocen la voz de su amo, pero a veces, entre tantas cualidades y defectos que tiene la oveja, me decía un criador de ovejas del campo, dice, mirá, animal más mañero y testarudo que la oveja, no hay. Al punto tal que para corregirle muchas veces hay que quebrarle una pata para que aprenda. Y yo le decía, y vos sabés que yo he visto filmaciones de ovejas que descendían de las montañas, cientos, por no decir miles, todo por un senderito y después tenían que pasar por un puente. Empezaba la primera, después la siguiente. Pero había algunas que no querían pasar, que se iban por otro lado. Y en el fondo de la filmación, no lo muestran en primer plano, se ve en un segundo plano allá atrás, a los pastores revoleando la vara a las ovejas. Y después de varios revoleos, la ovejita se metía en el camino de las otras. Oír la voz de la vara y a quién la establece. Hablando de la importancia que tiene para nosotros escuchar las correcciones del Señor cuando utiliza con nosotros su vara, como también su cayado que nos infunde aliento. Tiene una voz, así lo dice la Escritura. Y en este caso, ¿por qué el Señor le dice, calla, enmudece? El agua es figura de multitud de gente también. Tiene figuras preciosas en la palabra de Dios, pero también de multitud de personas. Y también figura de voces que muchas veces atentan contra la fe de los hijos de Dios cuando arrecian de esa manera. Porque, ¿qué pensarían los discípulos? ¿Qué dirían esas olas? Alguno dirá más analítico tal vez o más serio, diría, y bueno, ¿qué van a decir? El rumor de las olas. ¡Ja! Pero hay que estar. Habla, produce miedo. Nosotros estuvimos, por suerte, en el Caribe, pequeño detalle, en una pequeña barcaza. Algunos se reían, iban arriba de todo y se reían, y nos tocó una vuelta, un regreso bastante movido. Éramos todos creyentes, pero había una que no era creyente. Se metió en el rincón de la barcaza adentro y de ahí echaba todo su temor. Sí, ríanse ustedes, ya cuando estemos en el fondo del mar vamos a ver cómo nos reímos todos. Vaya a saber todo lo que le decía por sus temores. Por eso el Señor tiene que decir, calla, enmudece. Increpa, calla, enmudece. Y esa es la experiencia que cada hijo de Dios debe procurar alcanzar.
Seguramente si estamos pasando por esa situación, rogarle al Señor. Él no se cansa. Parece que está dormido. El Señor estaba dormido. Como hombre, pero no como Dios. Descansaba realmente en la potestad de su Padre. Vuelvo a repetir, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y el Señor lo cumplió. Y luego se da vuelta y le dice a ellos, ¿por qué estáis así amedrentados, temerosos, angustiados? Para sacudirles con su doctrina, con su palabra, a los que la podían oír. ¿Por qué estáis así? ¿Será que esta palabra la podemos oír todos o solamente algunos? Qué interesante, ¿no? Porque si yo puedo oír esta palabra, me va a hacer bien en mi vida. Si no la oigo, y quedaré con esa experiencia de amedrentamiento y temor. Y luego dice acá, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? ¿O cómo no tenéis fe? ¿Dónde está tu fe? La que decimos tener, con la que decimos andar, con la que decimos movernos, con la que decimos creer en Cristo como Salvador personal. ¿Dónde está? Bueno, a veces está acallada por esa furia, por esas fieras ondas de la mar y ese viento que no cesa y no permite que la fe del cristiano repose en su Salvador. Pero también nos habla de todo aquel que todavía no tiene a Cristo. Y esto lo digo no solamente por los que estamos acá, sino por alguno que pueda escucharlo. Que vive en esta situación, que tiene esta experiencia en su vida. Por eso cantamos el primer himno. Que vive zozobrado por las distintas situaciones que no paran y no cesan y termina una como las ondas de la mar. De aquel que se mete y quiere mantenerse en pie, pero no puede, y viene una vez, y viene otra vez, y viene otra vez. Aquí está el Señor. Y la pregunta esta, que temieron con gran temor, ya no el temor del miedo común, sino que estaban frente a alguien grande, como dice mi nietito, ¿no? Grande, pesado, fuerte, capaz de que aún el viento y la mar le obedecen. Hablando de que el Señor puede librar al alma que frente a una situación como esta, clama a Él en su necesidad. No lo ha de desechar, no lo ha de despreciar, sino que le dará calma y paz. Porque luego hubo grande bonanza. ¿Qué es bonanza? Tranquilidad, ¿verdad? Calma. Calma. Y continuaron haciendo lo que tenían que hacer. Hermanos queridos, aquellos que no tienen todavía esta experiencia, la pueden alcanzar. Amigo o amiga,
escucha, que ha de escuchar. En Cristo está la salvación de su alma. En el creyente, la seguridad. ¿Podemos oír esta palabra que viene de la doctrina del Padre por su Hijo Jesucristo, transmitida a través de la palabra en el Espíritu Santo que nos habla? Alcanzaremos la bendición. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos.